Bienvenidos a la reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristianos. Seguro que estamos deseando disfrutar del precioso programa que Jehová ha preparado para nosotros. Para comenzar, cantaremos la canción número 33 titulada Echa sobre Dios tu carga, que preparará nuestro corazón para el tema central de nuestra reunión. Después nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción número 33. Nuestra relación con Jehová es lo más importante que tenemos. Por eso, cuando cometemos errores y le hacemos daño, es normal que nos sintamos abatidos o incluso aplastados. Afortunadamente, el tema central de la reunión de hoy nos consuela. Jehová perdona a quienes se refugian en él. Pero, ¿qué implica refugiarse en Jehová? ¿Cómo lo hicieron siervos de Dios del pasado? ¿Y por qué es tan importante que lo hagamos nosotros hoy? La reunión de hoy nos ayudará a contestar todas estas preguntas. Además, tendremos la magnífica oportunidad de sacar buenas lecciones de la enseñanza de nuestros hermanos y hermanas. Así, esforcémonos por tomar nota de aquellas lecciones que queramos poner en práctica en nuestro ministerio. Así seremos mejores maestros. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo, así que iniciamos ya con la primera sección, Tesoros de la Biblia, escuchando a nuestro hermano Alberto Alonso con el discurso Refugiémonos en Jehová. Jehová rescata la vida de sus siervos. Ninguno de los que se refugian en él será declarado culpable. Qué animadoras son estas palabras de David que encontramos en el Salmo 34. Aunque es cierto que todos cometemos errores y a veces puede que errores importantes, estas palabras nos ayudan a comprender
que esa no es razón para sentirnos completamente aplastados o incluso llegar a pensar que Jehová nunca podrá perdonarnos. No obstante, también es cierto que estas palabras nos dejan muy claro que en una situación como esa tenemos que tomar acción, tenemos que refugiarnos en Jehová. Ahora bien, ¿qué significa refugiarse en Jehová? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué pasos tenemos que dar para que Jehová nos muestre misericordia y nos perdone? Analizar algunos detalles que encontramos en el capítulo 35 de Números sobre las ciudades de refugio nos ayudará a responder a estas preguntas, a ver cómo podemos o cómo pueden hoy en día refugiarse en Jehová quienes han cometido un pecado grave. Comencemos analizando qué eran y para qué servían las ciudades de refugio. Sin duda, Jehová consideraba muy grave el que un israelita le quitara la vida a otra persona. El asesino tenía que pagar con su vida por la sangre inocente que había derramado. El vengador de la sangre, el familiar varón más cercano de la víctima, tenía que actuar con rapidez, tenía que ejecutar al asesino. Pero, ¿qué pasaba cuando un israelita tal vez mataba a alguien por accidente? Bueno, leámoslo juntos en el capítulo 35 de Números, en el versículo 15. Números 35, versículo 15. Allí dice: estas 6 ciudades servirán de refugio para los israelitas, los residentes extranjeros y los inmigrantes que están entre ellos, para que cualquiera que mate a alguien sin querer, huya allá. Sí, incluso en un caso como este, el homicida era culpable de derramar sangre inocente. Por eso, pero en este caso, como había sido sin querer, Jehová permitía que se le mostrara misericordia, y por eso tenía que actuar sin dilación. Tenía que huir a una de las ciudades de refugio. Pero no nos imaginamos a un israelita que quizás por accidente hubiera provocado la muerte de otra persona decir algo así como: bueno, es que la ciudad de refugio está un poco lejos y no tengo nada preparado. Mejor voy a tomarme unos días para preparar bien el equipaje, no vaya a ser que se me olvide algo importante. No sería muy lógico, ¿verdad? De hecho, él solo estaría a salvo una vez que llegase a esa ciudad de refugio. Cualquier retraso podría costarle la vida. Pero, ¿qué tenía que hacer cuando llegaba allí? Bueno, lo vemos en la ilustración, en la parte izquierda de la ilustración. Al llegar, tenía que explicarles su caso a los ancianos a las puertas de la ciudad, y estos, por su parte, debían mostrarle misericordia y ser hospitalarios con él. Sin embargo, algún tiempo después, los ancianos tenían que enviarlo de vuelta, de nuevo, a la ciudad donde había ocurrido la muerte, y lo hacían con un propósito muy específico. Veámoslo juntos, leyendo el versículo 24. Números 35, versículo 24. Allí dice: entonces la asamblea debe juzgar entre el que hirió a la persona y el vengador de la sangre, de acuerdo con estas normas. Sí, a fin de evitar que quienes cometían asesinatos intencionados se beneficiaran de esta provisión de las ciudades de refugio, tenían que tenía que presentarse en la ciudad donde había ocurrido la muerte y demostrar su inocencia ante los ancianos de aquella ciudad. Como hemos leído, la asamblea debía juzgar. Esta expresión que encontramos aquí, asamblea, es cierto que en muchos casos significa todo el pueblo, pero cuando la Biblia habla de llevar causas judiciales delante de la asamblea o la congregación, como es este caso, se refiere a quienes representaban al pueblo, es decir, a los jueces, y en este caso a los ancianos de la ciudad. Ellos representaban a Jehová en este caso y tenían que asegurarse muy bien de juzgar de acuerdo con la ley divina. Tenían la responsabilidad de mantener limpia la congregación de Israel a los ojos de Jehová, pero a la vez también tenían la responsabilidad de ayudar al homicida involuntario a beneficiarse de la misericordia de Jehová. Por eso tenían que analizar muy bien la relación que había entre el homicida y la víctima. Tenían que asegurarse de que no hubo odio, ni malas intenciones, ni siquiera negligencia por parte del homicida. Solo si ellos llegaban a la conclusión de que efectivamente había sido un homicidio involuntario, sucedía lo que leemos en el versículo siguiente, en el versículo 25.
y la asamblea debe salvar al homicida de la mano del vengador de la sangre y devolverlo a la ciudad de refugio a la que había huido. Y él tiene que vivir en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Sí, solo en caso de ser hallado inocente se le permitía volver a la ciudad de refugio. Allí, dentro de los límites de la ciudad, se encontraba a salvo. Mientras permaneciera en ella, estaba bajo la protección de Dios y no tenía nada que temer. La ciudad no era una cárcel. Allí podía trabajar, podía servir felizmente a Jehová, incluso podía tener una vida feliz junto a su familia. Pero es cierto que tenía que hacer sacrificios, puesto que solo se podía garantizar su seguridad si permanecía en la ciudad el resto de su vida, o hasta la muerte del sumo sacerdote, lo que en ocasiones podían ser muchos años. Y desde luego, eso implicaba renunciar a muchas cosas, por ejemplo, a su trabajo, a la comodidad de su hogar, a la libertad para poder viajar. Pero lo cierto es que si salía de la ciudad, demostraba que no le importaba haberle quitado la vida a otra persona y ponía en riesgo su propia vida. Sin duda, todos los sacrificios que tenía que hacer valían la pena. Pero la pregunta era, ¿cómo nos enseña esta provisión de las ciudades de refugio a hacer precisamente eso, a refugiarnos en Jehová hoy día? Bueno, como hemos visto, si alguien mataba a una persona sin querer, tenía ayuda a su disposición. Pero lo cierto es que tenía que actuar con decisión. Tenía que buscar esa ayuda lo antes posible y aceptarla. Tenía que huir a la ciudad de refugio, hablar con los ancianos y quedarse allí. Y eso implicaba hacer sacrificios. Nosotros hoy también tenemos que hacer sacrificios si queremos que Jehová nos perdone. Quien comete un pecado grave debe demostrar por su conducta y actitud que está verdaderamente arrepentido. Por supuesto, tiene que dejar de lado cualquier pecado que estuviera cometiendo, pero también tiene que evitar cualquier cosa que pudiera llevarlo a pecar. Debe estar dispuesto incluso a renunciar a cosas que le gustan, como por ejemplo, los amigos. Si nuestros amigos son una mala influencia, ¿dejaremos de relacionarnos con ellos? O si nos cuesta ser moderados con el consumo de alcohol, ¿evitaremos cualquier situación en la que podamos vernos tentados a beber más de la cuenta? O si estamos luchando por controlar deseos sexuales inmorales, ¿estamos dispuestos a evitar cualquier clase de entretenimiento, cualquier película, página web o actividad que pueda despertar tales deseos? Además, quien comete un pecado grave necesita buscar la ayuda de los ancianos de la congregación, como podemos ver en la imagen. Puede que no sea fácil dar ese paso, pero recordemos que Jehová dice que cada uno de ellos será como un refugio o un escondite contra el viento, un refugio contra la tormenta de lluvia. Su ayuda es absolutamente necesaria para recuperar una buena relación con Jehová y una buena conciencia. Y sin duda, es una muestra de la misericordia de Jehová. En conclusión, podemos decir que analizar algunos de los detalles sobre las ciudades de refugio nos ha ayudado a comprender mejor que éstas eran una muestra de la misericordia de Jehová y que para beneficiarnos de ella, de la misericordia de Jehová, también hoy día, si cometemos un pecado, debemos actuar con decisión. Tenemos que refugiarnos en Jehová. Sin duda, cualquier sacrificio que hagamos para lograrlo vale la pena. Muchas gracias, hermano Alonso, por el análisis de este precioso tema. A continuación, nuestro hermano Juan Marcos Sanz conducirá la parte Busquemos perlas escondidas. Seguro que todos los presentes habéis hecho una buena labor de investigación al encontrar esas perlas escondidas. Comenzamos con el análisis de la primera de ellas, así que pedimos a un voluntario que por favor nos quiera leer Números 35-31. Y hermano Urdiales, Alejandro, por favor. No deben aceptar ningún rescate por la vida de un asesino que merece morir, porque debe morir sin falta. Gracias. Dice la pregunta, ¿por qué Adán y Eva no se beneficiarán del sacrificio de Jesús? Hermana Atkinson, Naomi. Ese versículo describe a alguien que hace un pecado deliberado, y eso era el caso con Adán. Él no fue engañado,
Su pecado fue intencional. Muy bien, muy bien. Así es. Hermano Rodríguez, Isaac. Y como su pecado fue intencional, Adán fue declarado asesino, porque debido a ello toda su prole heredó la imperfección y la muerte. Por eso, como hemos leído en Números 35-31, no se puede aceptar ningún rescate por un asesino. Muy bien, así es. Hermano Nogal, Secundino. Sí, por eso se menciona, ¿no?, que en el ámbito legal se ha cortado de raíz el poder destructivo del pecado. No obstante, la prole, que no tenía, que nos incluye a nosotros también, y no teníamos culpa de esto, ahí sí el valor del rescate tiene pleno poder, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana González, Damaris. En el 35-30 dice que nadie debía morir por el testimonio de un solo testigo. Así que vemos el papel tan importante que tenían los testigos. Ellos no debían encubrir ni restar responsabilidad al culpable, aunque fuera un pariente cercano. Por eso la importancia de utilizar al menos 2 testigos para confirmar un asunto. Este principio también se aplica en la congregación hoy día. Cuando un pecador no confiesa su pecado, hacen falta 2 testigos oculares para demostrar la acusación. Así que este principio es una prueba más de lo justas y sabias que son las normas de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Alonso, Sara. En el capítulo 35, versículo 20, habla de cuando una persona muere porque alguien la empuja con odio o le arrojó algo con malas intenciones. Esto me hizo pensar cuando Jehová advirtió a Caín que no guardara odio en su corazón hacia Abel. Y sabemos bien que Caín no aceptó el consejo y las consecuencias fueron desastrosas. Por eso la mejor manera de evitar sentir odio por alguien es que nuestra vida gire en torno a servir a Jehová y ayudar al prójimo. Así sentiremos tal satisfacción que eliminará cualquier rescoldo, cualquier resquicio de odio que haya en nuestro interior, y así además no cometeremos ningún pecado grave, sino que recibiremos la bendición de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Díaz, Laura. En Números 35, 7 y 8 vemos cómo los levitas recibieron 48 ciudades de parte de todas las tribus de Israel. Así que estos hombres capaces y maduros que encabezaban la adoración pura estaban repartidos por toda la tierra prometida, no solo por una parte de ella. Así que esto me hace ver el gran e imparcial cuidado de Jehová por su pueblo, pues se preocupó porque todos estuvieran bien atendidos espiritualmente y rodeados de buenas influencias. Y hoy día igual, pues su guía y alimento espiritual llega a todas partes de la tierra. Muy bien, muchas gracias por esa buena aplicación. Hermana de Sanz, Leni. En Números 36 se relata el caso de Zelofead, que murió sin hijos varones. Por lo tanto, Jehová ordenó que se entregara la herencia a sus hijas, pero se les puso una condición, que debían casarse exclusivamente con hombres de la tribu de Manasés. Pero vemos en Isaías 36:10 que dice que las hijas de Zelofead hicieron exactamente lo que Jehová les había mandado. Así que hoy en día los cristianos solteros que son espirituales hacen lo mismo. Confían en Dios y lo obedecen casándose solo en el Señor. Muy bien, buena aplicación para nuestros días. Muchas gracias. Hermana González, Carolina. Sí, en Números 35, versículos 22 y 23, se contempla el caso de aquellos que mataban sin querer, que podían huir a las ciudades de refugio. Sin embargo, bajo la ley, los que causaban indirectamente la muerte de alguien podían ser ejecutados como asesinos. Se da el caso de un animal que mataba a alguien porque su dueño, sabiendo que era peligroso, no había hecho nada para evitarlo. Al dueño del animal se le podía considerar culpable de asesinato por negligencia y no podía huir a las ciudades de refugio. Esto nos recuerda a los cristianos la importancia de no hacer nada que pueda causar una muerte accidental. Muy bien, así es, muchas gracias. Hermana Delgado, Anabel. En el capítulo 35, en el versículo 11, se menciona que las ciudades de refugio tenían que ser accesibles. Una atalaya mencionaba que los caminos que conducían a las ciudades, así como los letreros que indicaban la palabra refugio, se tenían que mantener en buenas condiciones. Eso ayudaba a los homicidas que habían matado sin querer a saber llegar a la ciudad sin perderse, porque su vida estaba en juego. De igual manera, si mantenemos nuestros lugares de adoración en buen estado, demostramos que valoramos nuestra vida, la de nuestros hermanos y la de las personas que se acercan a Jehová. Muy bien, detalle muy curioso, muchas gracias. Hermano González, Nestalí.
hablando de ese mismo versículo del 11, del capítulo 35, de la misma forma que estas ciudades tenían que ser accesibles, los padres también deben de tratar siempre de ser accesibles, evitando obstáculos, como por ejemplo la falta de apacibilidad, no ser razonable o reaccionar exageradamente cuando un hijo comete una falta o cuando su manera de razonar no sea siempre la correcta. Cuando los padres evitan estos obstáculos, se mantienen siempre abiertas las vías de comunicación. Buen punto, muchas gracias. Hermano Comas, John. Los versículos que ha comentado antes la hermana Laura Díaz también nos enseña otra lección. En el capítulo 35, versículos 7 y 8, donde se dice que los levitas tendrían que recibir 48 ciudades tomadas de la propiedad de los israelitas, esparcidas por la tierra prometida, demuestra que la palabra de Jehová siempre se cumple hasta el más mínimo detalle, porque siglos atrás, por boca de Jacob, Jehová había profetizado que lo que pasaría a los hijos de Leví, que serían dispersados en Israel según Génesis 49:7. Y aquí vemos el cumplimiento de este detalle también. Muy bien, muchas gracias. Hermano Delgado, Iván. Sí, también en estos versículos que se han mencionado, no solamente tenían que darle ciudades, sino también campos de pasto. Así que, ¿cuál era la herramienta de Jehová para demostrar gratitud? Los israelitas. De la misma manera, ¿cuál es la herramienta de Jehová hoy día para ayudar a otros? Pues nosotros, si mostramos generosidad, pues seremos una herramienta para Jehová para ayudar a los demás. Muy bien, muchas gracias. Hermana Vázquez, Damaris. ¿Y si elimináramos el 35:12 y en vez de existir las ciudades de refugio, se hubiera perdonado sin más al homicida involuntario? Pues que entre otras cosas el valor de la vida podría haberse tomado a la ligera. Sin embargo, Jehová valora mucho la vida humana y por eso intencionadamente nosotros no haríamos daño a nadie. Pero en cosas cotidianas como conducir, cocinar, hacer reparaciones, trabajar, ¿valoramos la vida igual que Jehová? Bueno, pues meditar en el valor que Jehová le daba a la vida con estas ciudades nos ayudará a tomar sabias decisiones en cuestiones cotidianas. Muy bien. Buen contraste, muchas gracias. Hermano Urdiales, Alejandro. En el 34:2, ahí se promete que recibirían la tierra de Canaán como herencia, tal como Jehová le había prometido a Abraham, su amigo, en el pasado. Eso sí, a lo largo del capítulo se ve que no podían extender ese territorio, había límites. Y además tendrían la protección asegurada mientras fuesen fieles. Bueno, Jehová a nosotros nos ha prometido que en el nuevo mundo nos va a dar la tierra entera para convertirla en un paraíso. Este relato refuerza mi confianza en que así será. Muy bien, muchas gracias. Hermano Nogal, secundino. Sí, un detalle que nos recuerda la superioridad de la ley que Jehová había dado, ¿no? Es en el 35:16, ahí dejaba claro que un asesino debía morir sin falta, o sea, cuando estaba probado que había matado con intención de matar, ¿no? Cuando comparamos esto con la ley humana, que si te buscas buenos abogados, si sobornas, etcétera, siempre hay el resquicio de que te puedes librar, por lo menos de la pena de muerte, ¿no? O incluso la ley no la contempla. Pero en el caso de Jehová, el asesino se lo pensaría 2 veces antes de asesinar, porque sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestros excelentes comentarios y esa investigación para encontrar las perlas escondidas. Pues muchas gracias a ti, hermano Sanz, por la buena dirección de esta parte y de nuevo a todos vosotros por vuestros comentarios breves y también preparados. Pasamos a la última parte de esta primera sección, es la lectura de la Biblia. Será nuestro hermano Neftalí González quien nos leerá Números capítulo 34, los versículos 1 al 15. Y Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Dales estas instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que recibirán como herencia, la tierra de Canaán con sus fronteras. La frontera sur se extenderá desde el desierto de Zin, que está al lado de Edom. Por el este, su frontera sur comenzará en el extremo del mar Salado. La frontera cambiará de dirección para pasar por el sur de la subida de Acrabín, continuará hasta Zin y llegará al sur de Cades Barnea. Luego irá hasta Azar Adar y seguirá hasta Azmón. En Azmón, la frontera cambiará de dirección hacia el torrente de Egipto y acabará en el mar. La frontera del oeste será la costa del Mar Grande. Esta será su frontera oeste. Pues bien, esta será la frontera del norte. Desde el Mar Grande trazarán su frontera hasta el monte Hor.
Desde el monte Or trazará la frontera hasta Lebo Amat, y la frontera llegará hasta Cedad, y la frontera continuará hasta Cifrón, y acabará en Hazar-Enam. Esta será su frontera norte. Entonces deben trazar su frontera del este desde Hazar-Enam hasta Sefán. La frontera continuará desde Sefán hasta Riblá, al este de Ain. Luego bajará y cruzará la ladera este del mar de Kineret. La frontera continuará hasta el Jordán y acabará en el mar Salado. Esta será su tierra con las fronteras que la rodean. Así que Moisés dio órdenes a los israelitas y les dijo: esta es la tierra cuya propiedad ustedes se repartirán por sorteo, tal como Jehová ha mandado dársela a las 9 tribus y media. Porque la tribu de los rubenitas, según su casa paterna, la tribu de los gaditas, según su casa paterna, y la media tribu de Manasés ya han recibido su herencia. Estas 2 tribus y media ya han recibido su herencia al este de la región del Jordán, junto a Jericó, hacia donde amanece. Os damos muchas gracias, hermano Neftalí, por la muy buena lectura que has realizado. Y esto ha sido gracias a que has trabajado muy bien la lección que tenías asignada. Es la lección número 10, de la página 13 del folleto Maestros, que es modular la voz. A priori no parecía una lectura sencilla, pero curiosamente muy apropiada para este punto, porque menciona el folleto que uno de los objetivos es transmitir claramente las ideas. Y estas eran las ideas o las instrucciones que Jehová quería que su pueblo escuchase, memorizase y así las pusiese en práctica. Y tú lo has hecho muy bien, has trabajado bien los 3 elementos, el variar el volumen, el tono, el ritmo. Así hemos podido disfrutar de la lectura, aunque eran instrucciones, porque no ha sido plana ni monótona. Sin duda, algo que todos nosotros queremos trabajar e imitar en nuestra predicación y cuando vayamos a leer de la Biblia o de otras publicaciones. Te damos muchas gracias, hermano Neftalí. Pues pasamos a la siguiente sección, es la sección Seamos Mejores Maestros. Nos introducimos con la primera conversación, que estará a cargo de nuestras hermanas Carolina González y Naomi Atkinson. Carolina se esforzará por usar las ideas para conversar y también vencerá una objeción común en el territorio. Hola, Naomi. Hola. ¿Qué te parece si para nuestra clase de español de hoy hablamos de alguna noticia del periódico? Me parece bien, pero de cualquier cosa menos de política. Prometen y prometen, pero nunca cumplen. No sabes qué creer. Sí, te entiendo. La verdad es que mucha gente piensa igual que tú, pero tener una actitud negativa tampoco ayuda. Yo prefiero ser un poco optimista. ¿Y qué te ayuda a ti a ser optimista? Bueno, a mí me ayuda a saber cuál es el propósito de Dios para nosotros, los seres humanos, y para la tierra. Sí, es cierto. Tú eres testigo de Jehová, ¿no? Pero yo no soy religioso como tú. Ni siquiera estoy segura de que Dios exista. Sí, te entiendo. Pero ¿te gustaría saber por qué nos ayuda a ser positivos conocer el propósito de Dios a los que creemos en Él? Bueno, sí. Mira, te voy a mandar un pantallazo de un versículo bíblico. Se encuentra en Génesis 1:28. Si quieres, cuando lo recibas, lo puedes leer. Ahora tengo. Además, Dios lo bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces de la mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Muy bien, Naomi. Fíjate cómo describe el mundo que tenía pensado Dios para nosotros. Es lleno de gente, en paz con la naturaleza, con los animales. ¿Te parece que el mundo hoy es como Él lo pensó? No, no se parece en nada. Pues los que creemos en Dios estamos convencidos, seguros de que Él hará realidad esta promesa. Pero para saber por qué, antes que hay que estar convencidos de que existe. ¿Qué te parece si después de la clase te mando un enlace a un folleto que habla sobre este tema? Y si quieres, otro día comentamos algunas ideas. Sí, me parece muy bien.
Pues os damos muchas gracias a las dos, especialmente a ti, Carolina, por cómo has desarrollado esta asignación de una manera muy sencilla y que hemos disfrutado mucho, especialmente porque has trabajado muy bien en la lección que tenías asignada. Es la lección número 12, mostrar amabilidad y empatía. Y las claves básicamente son sinceridad y preocupación. Y tú has aprovechado muy bien las circunstancias. La persona pues estaba un poco triste, ¿no? Estaba negativa en cuanto a las circunstancias que la rodeaban, pero tú trabajaste muy bien en esos 3 puntos que menciona esta lección, ¿no? Pensar en los oyentes, cuáles son sus circunstancias, qué la puede ayudar, elegir con cuidado tus palabras, en todo caso han sido animadoras, positivas, y por último, mostrando interés. Tu tono era agradable y tus expresiones faciales siempre y en todo momento sonrientes. Así has podido ayudar a la persona y desde luego que cada uno de nosotros también queremos imitarte cuando también tengamos esta oportunidad de nuestro ministerio. Así que muchas gracias de nuevo a las dos. Pasamos a la siguiente asignación, es la revisita, que estará a cargo de nuestras hermanas Damaris González y Laura Díaz. También utilizarán las ideas para conversar y presentarán un vídeo. Laura, la vez anterior vimos que Dios quiere que la tierra sea un paraíso, pero claro, surge la pregunta, ¿por qué estamos seguros de que cumplirá su propósito? Pues es verdad, eso mismo me pregunto yo, porque, claro, ¿cómo puedes estar tan segura de algo que suena tan bien, tan bonito, y cómo puedes saber que se vaya a cumplir eso? Sí, es cierto. Mira, algo que me convence es lo que la Biblia dice en un versículo que me gustaría que leyéramos juntas. Mira, voy a compartir pantalla y así lo puedes ver también. Está en Isaías 55:11. ¿Podrías leerlo, Laura? Sí, claro. Dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados. Sin falta hará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. Muy bien, muchas gracias, Laura. Así que, si fue este el propio Dios quien dijo estas palabras, ¿por qué sabemos que su propósito se realizará? Pues, a ver, porque dice que se cumplirá con éxito, ¿no? Eso es, así que digamos que es una garantía. También dice el versículo, sin falta. Pero claro, lo hace por obligación. Fíjate que en el versículo que has leído dice, hará lo que deseo. Así que vemos que para Dios es un placer, ¿no?, poder cumplir sus promesas. En esta misma parte de la Biblia, justo en el versículo anterior, se establece una semejanza entre la confiabilidad de las promesas de Dios y el ciclo del agua. Este ciclo es algo que todos conocemos, ¿verdad?, porque lo hemos aprendido en el colegio. Sabemos que en este ciclo el agua de los mares y ríos se evapora, esta agua se convierte en nubes y después el agua pues vuelve a caer en forma de lluvia o de nieve. Así que, Laura, cuando este ciclo está en marcha, ¿crees que hay alguien que pueda detener su funcionamiento? No, nadie. Es imposible. No se puede controlar algo que hace la naturaleza. No podemos ir en contra de eso. Exacto, muy bien. Digamos que de la misma manera, nada ni nadie puede impedir que Dios cumpla lo que se propone, ¿no? Pero claro, podríamos preguntarnos, ¿cómo será la vida en la tierra cuando Dios lleve a cabo su propósito? ¿O qué tipo de personas vivirán en la tierra? Pues la verdad que son preguntas muy interesantes, sí. Pero fíjate, algo que a mí me interesa saber es si ese es el propósito de Dios, ¿por qué no se ha cumplido ya? Muy buena pregunta también. Mira, si te parece, podemos hablar de eso en otro momento. Y sabes, Laura, hay millones de personas que han encontrado en la Biblia respuestas satisfactorias a esta pregunta que has hecho y a otras preguntas y de una forma muy sencilla. Mira, hay un vídeo que dura poco más de 1 minuto, se titula ¿Por qué estudiar la Biblia? Me gustaría que lo vieras y que luego me digas, por favor, qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿te parece? Vale, perfecto. Pues os damos muchas gracias a las dos, especialmente a ti, Damaris, por la manera en que has desarrollado esta asignación, que sin duda que ha demostrado que has trabajado bien el punto número 9, la lección 9, en la página 12 del folleto maestros titulada Usar bien las ayudas visuales. Dice la lección que el objetivo es que las ideas importantes sean más fáciles de entender y recordar. Y en este caso, aunque tu objetivo era responder a una pregunta y has utilizado un ejemplo, también era iniciar un estudio bíblico, porque era parte de la revisita. Así que al final pues has mostrado un curso bíblico, el vídeo del curso bíblico, para que así después la persona te dijese
pues por qué creía ella que era importante, ¿verdad? Así que sin duda que muy bien trabajado y todos nosotros queremos también imitarla a la hora de utilizar medios visuales, ya sean fotos, imágenes, líneas de tiempo en nuestro ministerio y después analizarlas. Pasamos a la siguiente parte, la última parte de esta sección, el curso bíblico que estará a cargo de nuestras hermanas Leni Sanz y Sofía Urdiales. Analizarán el folleto Buenas Noticias en los párrafos 9 y 10 de la lección 2. Sofía, vamos a analizar la última idea de esta lección y si te parece bien, ¿puedes leer el último párrafito? Sí. Jehová nos da la oportunidad de acercarnos a Él mediante la oración. Él se interesa por cada uno de nosotros y está dispuesto a perdonarnos. Él ve nuestros esfuerzos por hacer su voluntad, aun cuando no siempre lo logremos. Así que, a pesar de que somos imperfectos, podemos ser sus amigos. Muy bien, así que según lo que dice el párrafo, ¿cuál es una manera de acercarnos a Dios? Dice que podemos hacerlo mediante la oración. Muy bien. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Vamos a leer Santiago 4:8. ¿Puedes leer la primera parte solamente? Claro. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Muy bien. Así que, según este texto, ¿qué tenemos que hacer y cuál será la consecuencia? Dice que nos tenemos que acercar nosotros a Dios y que como consecuencia Él puede acercarse ya a nosotros. Muy bien. Así que, como bien has dicho, la oración es un medio de dar nosotros el primer paso. Pero claro, somos personas imperfectas que nos vamos a equivocar. ¿Cómo crees que reaccionará Jehová cuando cometamos errores? La verdad que me dejas un poco... no sé qué hará. Pues mira, vamos a ver la respuesta en la Biblia. Vamos a leer Salmo 103, los versículos de 12 al 14. Y los voy a leer yo, ¿vale? Vale. Dice: tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen, porque Él sabe bien cómo estamos formados, se acuerda de que somos polvo. Así que, según este texto, ¿qué hace Jehová cuando cometemos errores? Pues parece ser que los pone tan lejos que no los vuelve a ver, ¿no? Exactamente. Nos trata como un padre, ¿no? Cuando un hijo se equivoca, pues los cubre con amor. Claro, siempre y cuando pues nos arrepintamos de corazón. Sofi, sabiendo esto de Jehová, ¿esto te atrae a Él, saber que Él hace estas cosas, o más bien te provoca rechazo? Hombre, la verdad que sí me parece que tenga cualidades atractivas. No veo que sea un Dios muy puntilloso o exigente. Es misericordioso, ¿no? Como leíamos en el Salmo. Muy bien. Me alegro que pienses así. Pues mira, ¿qué te parece si analizamos el siguiente párrafo para ver qué más podemos hacer para seguir acercándonos a Él? ¿Lo puedes leer? Vale. Puesto que le debemos la vida, Jehová merece que lo amemos más que a nadie. Usted puede demostrarle su amor, aprendiendo acerca de Él y obedeciendo sus mandamientos. Al hacer esto, se sentirá cada vez más cerca de Dios. Muy bien. Pues según el párrafo, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Pues una manera es aprendiendo acerca de Él y entonces obedeciendo sus mandamientos también. Muy bien. Pues mira, vamos a ver cómo nos ayuda la Biblia a comprender esto. Vamos a leer 1 Timoteo 2:4. ¿Puedes leerlo tú, por favor? Claro. Dice: pues su voluntad es que toda clase de personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. Muy bien. Según este texto, ¿qué es lo que desea Jehová que hagamos? Que tengamos un conocimiento exacto de la verdad. Muy bien. Y una vez teniendo este conocimiento, cuando ya sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, fíjate lo que nos dice 1 de Juan 5:3 que tenemos que hacer. Lo leo yo, ¿vale? Vale. Dice: porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Así que una vez que sabemos lo que tenemos que hacer, ¿qué quiere Jehová que hagamos? Que obedezcamos sus mandamientos, ¿no? Muy bien. ¿Y estas cosas que nos pide Dios son difíciles de hacer, según el texto?
dice que no son una carga, no creo que nos mienta. Muy bien, exactamente. Y como hemos visto antes, Jehová es consciente de que tenemos limitaciones, así que lo que nos pide nunca es una carga para nosotros o algo imposible de cumplir. Bueno, Sofi, habiendo analizado este último párrafo y con ayuda de la imagen que aparece aquí, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Pues bueno, en la imagen vemos una manera, que es la oración, y otra es aprendiendo más acerca de Jehová y obedeciendo lo que nos manda. Muy bien. Pues nada, Sofi, ya que hemos terminado la lección al completo, ¿qué te parece si hacemos un resumen de ella? Vale, perfecto. Os damos muchas gracias a las dos, especialmente a ti, Leni, por cómo has conducido este buen estudio bíblico. Tenías para trabajar la lección 19, llegar al corazón, un punto que no es sencillo, pero fundamental para todo buen maestro. Y tú lo has conseguido. Algunas de las claves que menciona esta lección es que hay que ayudar al estudiante a cultivar amor por lo que aprenden y también motivar a la acción. Y menciona varios medios, y tú has trabajado muy bien todos ellos, por mencionar algunos. Una de las cosas que podemos hacer es utilizar preguntas de opinión, preguntas retóricas. Una que me gustó mucho fue la de ¿te atrae a él saber esto de Jehová o te provoca rechazo? Que expresase lo que sentía. O, por ejemplo, también dirigir la atención a Jehová. ¿Cómo crees que reaccionará Jehová cuando cometamos errores? Sin duda que eso hizo que llegases al corazón de ella y, por supuesto, que en un tema tan importante como este la motivase a actuar. Así que muchas gracias. Sin duda, todos queremos también esforzarnos por llegar al corazón de nuestros estudiantes. Pues llegamos al final de esta sección. Como decíamos al principio, ¿tenemos ya alguna idea o lección que queramos poner en práctica la próxima vez que salgamos a predicar? Si la tenemos, ¿por qué no apuntarla? Así seguro que no nos olvidaremos de aplicarla la próxima mañana o tarde que salgamos a predicar con nuestros hermanos. Pues concluimos aquí esta sección e iniciamos la siguiente, nuestra vida cristiana. Así que estamos todos invitados a entonar la canción número 88 titulada Hazme conocer tus caminos. A continuación analizaremos la parte titulada Hazte amigo de Jehová, la disciplina es una muestra de amor, a cargo de nuestro hermano Samuel Vázquez. Otra vez me han vuelto a castigar mis padres. Yo sé que lo que hice no estuvo muy bien, pero la verdad es que parece que están siempre castigándome.
¿Nos hemos sentido alguna vez así? Ya seamos niños o ya dejamos la niñez hace tiempo. Bueno, probablemente a muchos nos haya pasado. De hecho, yo reconozco que varias veces he pensado así. Y es normal. Pablo, en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 10, reconoció que la disciplina por el momento no resulta agradable. Pero el resultado de ella es bueno y nos dice mucho acerca de quién nos la da. ¿Cómo aprendió esta lección Caleb? Veamos el vídeo La disciplina es una muestra de amor y después podremos comentar nuestras experiencias. Caleb, ¿por qué no sales a jugar? Papá me castigó. Ah, bueno. Papá te quiere mucho, aunque te ponga un castigo. Oye, ¿te acuerdas cuando plantamos el árbol? Ajá. Creció muy rápido. Pero luego... Se cayó. ¿Y qué hizo papá? Lo amarró. Exacto. ¿Y crees que eso lastimó al árbol? No, lo ayudó a crecer bien. Sí, Jehová y papá también tienen que corregirte para que crezcas bien. ¿Te acuerdas qué dice la Biblia? Jehová disciplina... Jehová disciplina a quien ama. Caleb. Te quiero, papá. Si me disciplinas tanto, es que me quieres mucho. Sí, Caleb. Mucho. Qué bonito el vídeo, ¿verdad? Bueno, para reflexionar en él tenemos algunas preguntas para el auditorio. ¿Por qué hemos necesitado que a veces nuestros padres nos castigaran? Hermano Atkinson. Porque disciplina es necesaria para que los niños y todos nosotros crezcamos bien como el ejemplo del árbol. Muy bien. Hermana Gil. Sí, yo cuando era pequeña tampoco entendía por qué mis padres me castigaban, pero ahora que he crecido se lo agradezco, ¿no? Y es que cuando eres niño no tienes la visión ni la experiencia de todo. Por eso qué buena disciplina y qué mejor que los padres, que son los que más te quieren y mejor te conocen. ¿Verdad que sí? Hermano Nogal. Sí, de mayores es cuando nos damos cuenta que gracias a la disciplina, en fin, somos hombres y mujeres de provecho, ¿no? Pero sobre todo nos demuestra que nos querían. O sea, ahora nos damos cuenta que si no nos hubieran disciplinado es que en realidad pues no les importábamos demasiado, ¿no? ¿Verdad? La segunda pregunta dice, ¿cómo nos ayuda esta disciplina? Hermano Rodríguez. En el vídeo se mostraba el ejemplo de un árbol que crecía sin disciplina, sin ser corregido. ¿Y qué ocurría? Que caía. Entonces la disciplina, cuando la recibimos por parte de nuestros padres, eso nos ayuda a crecer bien. Muy bien. Hermano Juan Marcos. Sí, y además también nos prepara porque en el futuro seguiremos recibiendo disciplina. Así que aunque la hayamos recibido de niño, pues también nos ha permitido desarrollar cualidades como la humildad o la paciencia para que cuando luego nos vuelvan a disciplinar, pues también aceptemos el consejo. Muy bien, así es. Y la última pregunta dice, ¿por qué nos disciplina Jehová? Hermano Delgado. Sí, pues como menciona Proverbios 3:11, porque Jehová disciplina a quien ama, así que lo hace por amor. Muy bien, así es. Hermano Urdiales.
Alex. También no quiere que suframos las consecuencias de errores peores si no pasamos por esa disciplina. Muy bien, así es. La disciplina, aunque a veces no podremos evitar que no nos guste, de hecho incluso hasta como Caleb, nos puede hacer enojar, pero realmente nos demuestran dos cosas. En primer lugar, que Jehová nos ama muchísimo y que nuestros padres también nos aman muchísimo. Por eso, al igual que el arbolito que plantaron Caleb y su padre, podremos convertirnos en cristianos fuertes y de provecho si aceptamos la disciplina y la vemos como lo que realmente es, como una muestra de amor. Muchas gracias, hermano Vázquez, por la forma tan cariñosa como has conducido esta asignación tan práctica. A continuación, nuestro hermano Enrique Rubio conducirá la parte «La disciplina es una muestra del amor de Jehová». ¿Con qué relacionamos la disciplina? ¿Con dolor? ¿Con restricciones? ¿Con algo negativo? Es muy interesante notar que en la Biblia se relaciona la disciplina también con enseñanza y educación. Es verdad que también con corrección, e incluso en algunas ocasiones con castigo y dolor, porque ciertas cosas a veces hay que corregirlas. Es como cuando alguien se rompe un hueso y tenemos que ir al médico y ese reajustar el hueso pues puede suponer cierto grado de dolor, pero entendemos que es necesario porque la recuperación vendrá, una buena recuperación gracias a este tratamiento, y después cuando estemos recuperados posiblemente ni nos acordemos de este momento. ¿Qué debe tener en cuenta, por lo tanto, el que da el consejo o la disciplina y también quien la recibe? Pensemos en estos dos factores. Primero, pensemos en el que lo da. Por ejemplo, pueden ser los padres o en la congregación pudieran ser los ancianos. ¿Qué principio bíblico debería regular a estos hermanos cuando tienen que disciplinar a otros? Bueno, pensemos en las palabras que podemos leer en Jeremías capítulo 46, versículo 28. Jeremías capítulo 46, versículo 28, aquí Jehová dice: «Así que no tengas miedo, mi siervo Jacob», afirma Jehová, «porque yo estoy contigo. Voy a exterminar a todas las naciones a las que te he dispersado, pero a ti no te voy a exterminar. Te disciplinaré hasta el grado debido, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo». Así, la nación de Israel era evidente que necesitaba corrección, disciplina de parte de Jehová. Pero resaltamos dos ideas importantes en esta cita. Primero, Jehová demostró estar con su pueblo, con su hijo. Él dice: «Estoy contigo», lo cual transmitió al disciplinado, a su hijo, tranquilidad y sosiego, sabiendo el interés y el amor que había detrás de la disciplina de Jehová. Y también, segunda idea, dice: «Te disciplinaré hasta el grado debido», transmitiendo el concepto de que no iba a ser una disciplina exagerada o fuera o descompensada, sino de acuerdo y en proporción a la desviación del pueblo de Dios. Bueno, por lo tanto, aquí aprendemos que el que da la disciplina tiene que darla siempre con amor y en proporción al grado de desviación de la persona que lo necesita. Pero ¿y el que lo recibe? ¿Cómo debe aceptar esta persona la disciplina? Bueno, para ello repasemos las palabras de Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, cuando dice, Proverbios 3, 11 y 12, «Hijo mío, no rechaces la disciplina de Jehová ni aborrezcas su corrección, porque Jehová corrige a quienes ama, como hace un padre con un hijo querido». Así, si alguna vez tenemos que ser disciplinados, qué importante es recordar estas palabras, aceptar la disciplina y también aplicarla rápidamente. ¿Por qué? Porque detrás de ella siempre hay amor. La disciplina puede ser muy variada. Somos imperfectos, todos necesitamos ser disciplinados, y uno puede recibir disciplina, por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios, cuando asistimos a nuestras reuniones, cuando quizás un amigo también se sienta con nosotros y nos habla y nos ayuda a cambiar cualquier actitud o comportamiento, o puede ser más fuerte cuando uno ha pecado contra Jehová, contra la congregación, y un comité judicial tiene que tratar el asunto con una persona. No importan las circunstancias, el amor está detrás de la disciplina y el que la recibe debería recibirla como una muestra de tal amor. Bueno, pues esto es lo que aprendió un hermano
que es el que vamos a ver ahora en un vídeo, el hermano Canon. Vamos a ver este vídeo y después responderemos unas preguntas, que agradeceremos vuestros comentarios. Me crié en la verdad y en mi familia tenía buenos ejemplos que me ayudaban a ponerme metas espirituales desde niño. Llegué a bautizarme e incluso comencé el precursorado cuando era adolescente. Pero empecé a juntarme con malas compañías, primero dentro de la congregación y luego fuera de ella. Me iba de fiesta, me emborrachaba y llevaba una doble vida. Sabía que no podía seguir así y quedarme en casa, porque mis padres todavía servían fielmente a Jehová. Así que decidí irme y vivir la vida de este mundo al 100%. Solo quería divertirme. Ya sin nada que me refrenara, las fiestas y las borracheras me llevaron a probar las drogas y llevar una vida inmoral. El estilo de vida de este mundo es básicamente trabajar toda la semana e irse de fiesta el fin de semana. Y eso era lo que hacíamos. Pero me di cuenta de que era un círculo vicioso. Con el tiempo tuve problemas de dinero porque perdí el trabajo. Hasta me quitaron el permiso de conducir y perdí mi vivienda ya que no podía pagar el alquiler. Vi que ese camino no me llevaba a la felicidad y me sentía muy mal. Recordé cuáles habían sido los momentos más felices de mi vida y eran cuando servía a Jehová a tiempo completo. Quise recuperar eso, así que le hice una oración y le abrí mi corazón. Le dije que quería volver a Él. Por experiencia sabía que si te fracturas un hueso del brazo, por ejemplo, necesitas la ayuda de un médico. Solo ellos están capacitados para colocarlo en su lugar de modo que pueda sanar. Sabía que tenía que hablar con los ancianos, que son como médicos espirituales, con la capacitación necesaria. Saben usar la Biblia para ayudarte a sanar las heridas. Acudí a ellos porque quería regresar a Jehová. Ya no tenía ropa para ir al salón. Simplemente volví, con unos pantalones vaqueros y una camiseta. No se lo había dicho a mis padres, pero fui a la reunión. Cuando me reuní con los ancianos, me trataron con cariño, bondad y paciencia. Aprendí en carne propia que la disciplina de Jehová es para nuestro bien. Es verdad, al principio puede ser difícil de aceptar, dolorosa, pero si nos dejamos moldear y educar por ella, siempre tendremos los mejores resultados. Me alegro mucho de haber vuelto a Jehová. Él me ha bendecido, me ha ayudado a encontrar la felicidad que tanto anhelaba y mucho más. Me ha dado asignaciones que jamás habría imaginado tener. Y gracias a su disciplina, he visto su cualidad más importante, el amor. Soy más feliz que nunca. Bueno, pues tras ver este vídeo, hay algunas preguntas que me gustaría haceros. Por ejemplo, ¿cómo fue la infancia de Canon y qué pasó después? Hermana Atkinson. Él creció en la verdad con padres que dieron un muy buen ejemplo para él. Muchas gracias. Hermano Rodríguez, Isaac. Y gracias después también con esos ejemplos, más adelante se bautizó, incluso comenzó el precursorado siendo adolescente. Muy bien. Hermana Damaris Vázquez. Sin embargo, más tarde empezó a juntarse con malas compañías. Él dice que primero dentro de la congregación y después fuera de ella. Y todo esto le llevó pues a llevar una vida de fiestas, borrachera, doble vida. E incluso cuando se fue de casa, dice que terminó por probar las drogas y caer en la inmoralidad. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo lo disciplinó Jehová? Hermano Secundino Nogal. Sí, bueno, es obvio que ese tipo de vida que llevaba le hizo ver que no era una vida que le podía traer felicidad. Oró a Jehová, volvió a la congregación, hizo ese esfuerzo. Claro, tuvo que hablar, él entendió que tenía que hablar con los ancianos trataron el asunto con cariño, con amor, pero obviamente le dieron la disciplina que, como vemos después, funcionó. Muy bien. Y la tercera pregunta, ¿qué nos enseña la historia de Canon? Hermana Abigail Gil.
pues que el que alguien deje la verdad por un momento no significa que sea un caso perdido, ¿no? Vemos como después Jehová, después de disciplinarlo, lo bendijo con asignaciones, ¿no? Como sirve como superintendente de circuito, así que muestra de amor de Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Edgar Teruel. Sí, y él lo comparaba cuando uno se fractura un hueso, que sabe que tiene que ir al médico, que quizás pues pueda sufrir algún daño, pero es beneficioso para la persona, ¿no? Pues comparaba esa disciplina de parte de Jehová como acudir a esos médicos, ¿no? Esos ancianos que le iban a ayudar y curar espiritualmente y que lo harían con amor. Muy bien. Así, por lo tanto, recordemos, si tenemos que dar alguna vez disciplina, hagámoslo con amor, igual que lo hace Jehová. Y si la recibimos, veamos detrás de ella también el amor de Jehová, y seremos felices. Cuánto agradecemos a Jehová que nos demuestras su amor. Muchísimas gracias, hermano Rubio, por tocar nuestro corazón con este análisis. Pues casi concluimos esta sección y lo haremos con el estudio bíblico de la congregación que estará a cargo de nuestro hermano Edgar Teruel. El estudio bíblico de esta semana sigue la misma temática que el resto de la reunión. Debido a su desobediencia, Jehová tuvo que disciplinar a la nación de Israel, desterrándola a Babilonia. Pero incluso en esos momentos Jehová le demostró cuánto amaba a esa nación, dándole algunas profecías mediante el profeta Ezequiel. El capítulo que hoy vamos a analizar es el capítulo 9. Se titula Unificaré su corazón. ¿Cuál es la idea principal? Dice el tema de la restauración y cómo se desarrolla en el libro de Ezequiel. Bien, este es un tema muy importante, ya que es el capítulo más extenso de todo el libro Adoración Pura. Lo vamos a desgranar en 5 semanas. Hoy será la primera. Pero para hacernos una idea general de lo que vamos a analizar en este capítulo, vamos a ver un vídeo de introducción. ¿Disfrutas sirviendo a Jehová con su pueblo unido y puro en sentido espiritual? Seguro que sí. Lo que usted está viviendo es un milagro predicho por el profeta Ezequiel. Esta profecía da título a este capítulo, el capítulo 9, Unificaré su corazón. La encontramos en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Unificaré su corazón, y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Este capítulo del libro Adoración Pura le ayudará a responder estas preguntas. ¿Cómo vivían los judíos durante el destierro en Babilonia? ¿Y por qué Jehová terminó liberando a su pueblo? ¿Cómo se contaminó la congregación cristiana? ¿Y qué situación parecida al destierro vivieron los siervos de Dios? ¿Qué promesas de restauración hizo Jehová mediante Ezequiel? ¿Y cómo se han cumplido en los cristianos verdaderos durante los últimos días? ¿Cómo demostramos que valoramos lo que Jehová ha hecho para restaurar la adoración pura en nuestros días? Esperamos que esta información fortalezca su fe en las promesas de Dios, aumente su aprecio por las verdades que ya ha aprendido y lo motive aún más a invitar a otros a darle a Jehová adoración pura. Pues ahora, teniendo esas ideas importantes de las que vamos a analizar en este capítulo 9, vamos a comenzar los primeros párrafos. Hoy nuestro lector es nuestro hermano Alejandro Udiales y le pedimos que empiece con los primeros 3 párrafos. Imagínese que usted es un judío fiel que vive en la ciudad de Babilonia y que su pueblo lleva unos 50 años en el destierro. Como todos los sábados, sale a reunirse con otros siervos de Jehová. Camina por calles bulliciosas y pasa por delante de templos imponentes y muchísimos santuarios. La gente acude en masa a esos lugares para hacer ofrendas y cantar alabanzas a dioses como Marduk. Lejos de las multitudes, llega a un lugar tranquilo, quizás junto a uno de los canales que corren por la ciudad, donde se une a un grupito de siervos fieles de Dios. Allí oran, cantan salmos y reflexionan juntos en la palabra de Dios. Durante la oración se alcanza a escuchar el suave crujido de las barcas de madera que están amarradas por toda la orilla del canal. Agradece tener un poco de paz allí
y espera que ningún habitante los encuentre y los interrumpa, como suele pasar. ¿Por qué hace eso la gente? Babilonia ha ganado muchas guerras y la gente asegura que el gran poder de la ciudad proviene de sus dioses. Para los babilonios, la destrucción total de Jerusalén demuestra que su dios Marduk es más fuerte que Jehová. Por eso se burlan de los judíos y su Dios. A veces les piden con sarcasmo: «Cántennos una de las ciudades, de las canciones de Sión». Muchos salmos celebran las victorias de Sión, Jerusalén, sobre los enemigos de Jehová. Y es probable que esos sean los salmos que más les divierten a los babilonios, aunque la verdad es que hay otros salmos que tratan precisamente de ellos. Por ejemplo, hay uno que dice: «Han convertido Jerusalén en un montón de ruinas. Los que nos rodean nos ponen en ridículo y se ríen de nosotros». Muy bien, las dos preguntas. ¿Por qué se burlan los babilonios de los siervos de Jehová y cómo lo hacen? Hermana Naomi Atkinson. Los babilonios eran muy orgullosos. Ellos creían que la ciudad de Babilonia era muy fuerte por causa de su Dios y que la destrucción de Jerusalén demostró que su Dios era más fuerte que Jehová. Muy bien. Hermana Laura Díaz. Sí, Babilonia era en ese entonces la capital de la tercera potencia mundial, así que ellos se veían con mucho poder. Además, mientras que el templo de Jerusalén había sido destruido, según el Perspicacia, los babilonios tenían, según pruebas arqueológicas y textos antiguos, más de 50 templos. Así que como creían que tenían una clara ventaja, pues se veían en la posición de burlarse de los judíos. Así es, muy bien. Hermana Sara Alonso. Y está claro que para el judío fiel era una gran presión, ¿no? Porque ellos salían de la ciudad de Babilonia, como decía, pasaban por delante de templos imponentes, muchísimos santuarios, muchas gentes en masa a adorar a este dios falso, y ellos, aún así, a esa presión, iban a un lugar tranquilo porque querían seguir adorando a Jehová. Muy bien, bonito detalle. Hermano Joan Comas. Así que los babilonios se burlaban de ellos con desprecio, les pedían que les cantaran con sarcasmo algunas canciones de Sión, y es que, claro, los israelitas tenían salmos que hablaban de las victorias del pueblo de Jehová sobre los enemigos de Jehová, ¿no? Y habían sido derrotados en realidad, así que utilizaban estas canciones para burlarse de ellos. Así es. Hermana Carolina González. Y los judíos de Babilonia llevaban muchos años, muchas décadas, sufriendo estas burlas. No solamente desde el 607, cuando la mayoría fueron desterrados a Babilonia, sino algunos incluso antes, en el 617, cuando algunos fueron tomados de Jerusalén y llevados a Babilonia. Entre ellos Ezequiel y Daniel. Muy buen punto. Hermano Juan Marcos Sanz. Sí, y además el relato de los primeros párrafos nos permite ponernos dentro de la piel de estos israelitas, porque estaban lejos de su casa, habían sido arrebatados, estaban injustamente allí en el destierro, estaban buscando un sitio tranquilo donde adorar a Jehová, porque algunos todavía eran temerosos de Dios, querían adorarle como Él se merece, incluso aunque buscaban un sitio tranquilo, pero allí también les interrumpían, se burlaban de ellos, así que nos podemos hacer una idea de qué sentimiento de pena, de desconsuelo tendrían aquellos israelitas. Así es. Hermana Anabel Delgado. Y esa burla no les cogía por sorpresa, ¿no? Porque al igual que conocían los salmos que celebraban esas victorias, ¿no? de Jerusalén, también habría salmos que mostraban las burlas que iban a sufrir, ¿no? Como se menciona en el Salmo 79, tanto el verso 1 como el 3 y el 4, se muestra que los vecinos, los que les rodeaban a Jerusalén y la habían derrotado, se iban a burlar de ella y los iban a poner en ridículo. Entonces estaban muy al tanto de lo que iban a sufrir. Así es, muy bien. Perfecto, pues en este contexto de una situación tan triste, vamos a ver qué esperanza surgió. Párrafos 4 y 5. Los judíos apóstatas también aprovechan la ocasión para burlarse de la fe que usted tiene en Jehová y en los profetas. Pero a pesar de todas esas burlas, usted y su familia encuentran consuelo en la adoración pura.
Orar y cantar con otros siervos de Jehová es una maravilla, y la lectura de la palabra de Dios los tranquiliza. De pronto, ve que alguien llega a esa reunión con algo especial, un rollo con las profecías de Ezequiel. Comienzan a leerlo en alto y usted escucha con fascinación que Jehová promete llevar a su pueblo de vuelta a su tierra. Su corazón late con fuerza imaginando el día en que usted y su familia regresen allí y colaboren en restaurar la adoración pura. El libro de Ezequiel está lleno de promesas de restauración. Sin duda este tema nos infunde esperanza. Al analizarlo, responderemos estas preguntas. ¿Cómo se cumplieron esas promesas en los judíos desterrados? ¿Y qué cumplimiento tienen en la actualidad? También veremos cómo algunas de esas promesas tendrán un cumplimiento final en el futuro. La parte A. ¿Qué esperanza ofrecieron en su día las profecías de Ezequiel? Hermana Leonor Sanz. Pues las profecías de Ezequiel le prometían a los israelitas que Jehová iba a llevar de vuelta a su pueblo a su tierra, ¿no? Y vemos que cuando los israelitas escucharán estas palabras, como bien dice Romanos 15:4, pues esas palabras le infundirían aguante, consuelo y esperanza. Muy bien. Hermano Samuel Vázquez. Y después de haber analizado estos primeros párrafos en los que se veía cómo se burlaban de ellos, ahora ellos se juntaban, venían a escuchar esta enseñanza y como dice Salmo 94:19, cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Esos israelitas que se reunían regularmente ya lo hacían para escuchar la palabra de Jehová, tuvieron ahora esa oportunidad especial de recibir esta promesa de Jehová de parte de Ezequías y poder ahora aumentar su esperanza, su consuelo para esos momentos. Muy bien. Hermano Secundino Nogal. Sí, en el contexto de las burlas y demás que estaban recibiendo de los babilonios hay que incluir también los propios judíos apóstatas, se menciona. Por eso, claro, la profecía o las profecías de restauración que estaban escuchando era algo muy reconfortante para aquellos que tenían que aguantar de los suyos y de los que les estaban de sus opresores, vamos. Muy bien. Hermana Abigail Gil. Me gusta el ejemplo de estos judíos porque a pesar de todo lo que tenían en contra, algo que nunca dejaron de hacer fue reunirse, estar juntos y seguir adorando a Jehová, ¿no? Por eso hoy si hay algo que nos preocupa, que estudiar y estar con los hermanos sea algo que nunca dejemos. Muy buena aplicación. Hermano Iván Delgado. Sí, antes cuando empezabas este párrafo mencionabas la lamentable circunstancia, pero ahora parece la cosa que cambia un poquito. ¿Por qué cambia? Porque hay una esperanza. Ahora Jehová le dice, tranquilos que pronto vais a volver a vuestra tierra. Así que como menciona el párrafo, como si nosotros estuviéramos ahí, dice que nuestro corazón late con fuerza, imaginando el día en que con nuestra familia y nosotros podamos volver a la adoración pura, en este caso a Jerusalén, y poder estar ahí pues también adorando a Jehová. Así que hay una esperanza, un rayo de esperanza en ese momento. Muy bien. Hermana Laura Díaz. Sí, en el dibujo vemos claramente eso, ¿no? Están absolutamente todos escuchando atentamente, sin querer perder detalle, imaginando quizá el día en el que esa promesa se haga realidad y ya por fin puedan vivir tranquilos, sin burlas, ni rodeados de tanta idolatría y tan mala influencia. Y eso es algo que también nos pasa a nosotros, cuando nos ponemos a reflexionar y escuchamos y leemos las profecías futuras de un paraíso en la tierra, pues es algo que nos llena el corazón. Exacto, muy bien. ¿Cómo podemos ver el amor de Jehová en esta imagen? Porque eran israelitas que estaban sufriendo, ¿no?, una disciplina de parte de Jehová. Hermana Carolina González. Porque aún así les daba algo a lo que aferrarse, una esperanza precisamente. Muy bien, perfecto. Pues vamos a analizar la parte B. ¿Qué analizaremos en este capítulo? Hermana Damaris Vázquez. Pues analizaremos las promesas de restauración del libro de Ezequiel y su cumplimiento, en el presente para nosotros, en el pasado para los judíos y como veremos también su cumplimiento en el futuro. Muy bien.
Pues vayamos a por el primer subtítulo. Dice, irán al destierro, al cautiverio. Párrafo 6. Mediante Ezequiel, Jehová le dijo claramente a su pueblo que los castigaría por tantos años de rebeldía. Irán al destierro, al cautiverio, afirmó Jehová. Como vimos en el capítulo 6 de este libro, Ezequiel hasta escenificó esa sentencia. Pero esa no era la primera advertencia que recibía el pueblo. Casi 1000 años antes, en los días de Moisés, Jehová les había dicho que si seguían rebelándose, terminarían en el exilio. Otros profetas como Isaías y Jeremías también les habían dado advertencias similares. Muy bien, la pregunta al párrafo 6. ¿Qué advertencias le había dado Dios a su pueblo rebelde vez tras vez? Hermano Atkinson, Michael. Jehová usó a Ezequiel muchas veces para mostrar cómo castigará a la nación y como vimos en capítulo 6, Ezequiel hasta escenificó esa sentencia. Muy bien. Hermana Damaris González. Y otros profetas también les dieron advertencias similares. Por ejemplo, Jehová utilizó a Isaías y años después a Jeremías para profetizar que Jerusalén sería destruida por los babilonios y se llevarían a sus habitantes al exilio. Así que al igual que Ezequiel, ellos también advirtieron las desgracias que sufrirían en un futuro. Muy bien. Hermano Isaac Rodríguez. Y vemos cómo Jehová dio varias advertencias de manera reiterada en diferentes momentos y a través de diferentes profetas. Así que por eso recibieron un castigo, por ser rebeldes y no rectificar, pero no le faltaron oportunidades. Muy bien. Hermano Alberto Alonso. Otro ejemplo de ello son las palabras que encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Casi 1000 años antes, a través de Moisés, Jehová mismo les había advertido de lo que les sucedería. Les dijo que irían a una nación que ni ellos ni sus antepasados habían conocido, de modo que tendrían que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Muy bien. Hermano Iván Delgado. Sí, dentro de esa advertencia también utilizó una cenificación, como se menciona en el capítulo 6, ahí lo que tiene que hacer con el pelo y todas las cosas. Así que eso nos enseña que a la hora de enseñar o a la hora de explicar cualquier cosa utilicemos como Jehová cenificaciones, porque eso hacen que lleguen. Así que Jehová trató no solo de explicar, sino de llegar al corazón, de cenificar lo que debía ocurrir si desobedecían a Jehová. Hagamos también nosotros lo mismo. Muy bien. Hermano Joan Comas. Y las advertencias eran muy, muy concretas, ¿no? Por ejemplo, la que ha mencionado Alberto del tiempo de Moisés en Deuteronomio, se decía que se le llevaría al pueblo y a su rey, como realmente pasó, se llevó a Sedequías, a Babilonia, y además decía el siguiente versículo que recibirían burla. Como hemos visto antes, los babilonios se burlaron de los israelitas. Así es. ¿Así fue el primer paso para Jehová disciplinar directamente a su pueblo? ¿O qué observamos con todas estas ideas? Hermano Juan Marcos Sanzo. No, todo lo contrario. Consejo tras consejo, de forma amorosa, paciente, a lo largo de los años, con diferentes profetas, diferentes técnicas, para intentar advertir de las consecuencias. Como finalmente no hicieron caso, pues luego vino la disciplina. Perfecto. Pues vamos a ver esa disciplina. Párrafo 7. Es triste decirlo, pero por lo general, el pueblo hizo oídos sordos a esas advertencias, y Jehová acabó sintiéndose muy dolido. Y es que su pueblo era rebelde, amante de la idolatría e infiel. Bajo la influencia de sus malos pastores o líderes, habían caído en todo tipo de pecado. Así que dejó que padecieran hambre, y eso era una terrible vergüenza si tomamos en cuenta que habían tenido una tierra que rebosaba de leche y miel. Luego, tal como había predicho, Jehová permitió que ese pueblo testarudo sufriera el castigo de ser desterrado a Babilonia. Y en el año 607 antes de nuestra era, el rey Nabucodonosor lanzó el último ataque, destruyó Jerusalén y su templo. Aunque miles de judíos sobrevivieron, terminaron cautivos en Babilonia, donde sufrieron las burlas y el acoso que se describen al principio de este capítulo. La pregunta dice, ¿cómo castigó Jehová a su pueblo? Hermana Damaris Vázquez.
Pues primeramente les castigó con algo que para ellos era una vergüenza, porque les dejó pasar hambre y anteriormente les había dado una tierra que manaba leche y miel, no les faltó de nada. Muy bien. Hermano Samuel Vázquez. Y luego, tal como se había predicho, Jehová permitió que este pueblo sufriera el destierro a Babilonia, una parte de su población. Pero luego en el 607, años después, como ellos seguían en su terquedad, el rey Nabucodonosor lanzó este último ataque donde ya completamente Jerusalén fue destruida y su templo. Muy bien. Hermana Anabel Delgado. Y una vez en el destierro sufrieron burlas y acoso, ¿no? Como vimos en los primeros párrafos de este capítulo. Así es. Hermano Secundino Nogal. Sí, bueno, aquí hay una reflexión, ¿no? Porque llama la atención que después de todo lo que Jehová hizo por ellos a través de años y años, ¿no? Estamos hablando de 1000 años, incluso antes, advirtiendo, como se nos dice, el pueblo llegó a un estado de pecado increíble. Mucha de la culpa también los que llevaban la delantera, los reyes, sacerdotes y demás, ¿no? La reflexión, que veremos también más adelante, pero la reflexión también, cuidado, porque no solo por tener el consejo de Jehová ya está. O sea, Jehová reitera, trata de ayudarnos, pero hay que dejarse ayudar. Totalmente correcto, muy bien. Hermana Sofía Ordiales. Y si nos metemos en la piel de Jehová meditando durante todas estas advertencias, el párrafo dice que acabó sintiéndose muy dolido. Así es. Muy bien, pues analicemos un paralelo de esas advertencias, pero ahora con la congregación cristiana. Veamos párrafos 8 y 9. La congregación cristiana pasó por una situación parecida a la de los judíos desterrados en Babilonia. ¿En qué sentido? Tal como aquellos judíos, los discípulos de Cristo recibieron advertencias con antelación. A comienzos de su ministerio, Jesús les dijo: «Cuidado con los profetas falsos, que se les acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces». Años después, el apóstol Pablo escribió por inspiración divina una advertencia parecida. «Sé que cuando me vaya, entrarán entre ustedes lobos feroces, que no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos». A los cristianos se les dijo cómo reconocer a esos hombres peligrosos y cómo evitarlos. Y los ancianos recibieron instrucciones para sacar de la congregación a los apóstatas. No obstante, igual que los habitantes de Israel y Judá, muchos cristianos terminaron haciendo oídos sordos a las bondadosas advertencias de Jehová. Hacia finales del primer siglo, la apostasía ya había echado raíces en la congregación. Juan, el único apóstol que vivía para ese entonces, vio que la congregación se estaba contaminando y que la rebeldía se extendía como la gangrena. Solo quedaba él para ponerle freno a esa peligrosa tendencia. ¿Qué sucedió tras la muerte de Juan? Pues muchísimas gracias, hermano Urdiales, por tu excelente lectura. La pregunta del párrafo 8 y 9 dice: ¿qué advertencias sobre la apostasía le había dado Dios a la congregación cristiana? Hermana Abigail Gil. Pues vemos cómo los discípulos de Jesús recibieron numerosas advertencias con años de antelación. Leemos en Mateo 7:15, ¿no?, como Jesús, al principio de su ministerio en la tierra, les advirtió que tuvieran cuidado con esos profetas falsos. Muy bien, primera advertencia. Hermano Alejandro Urdiales. Otra advertencia fue la del apóstol Pablo, que les dijo que entre ellos mismos aparecerían esos lobos voraces que no tratarían al rebaño con ternura, y de entre ellos mismos también dirían mentiras, cosas retorcidas, para arrastrarles a ellos mismos, a los discípulos. Muy bien. Hermana Anabel Delgado. Y en otra ocasión, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 19, también les mostró cómo podían reconocerlo. En este caso, Pablo, cuando le escribió a Timoteo, dijo que algunos
habían naufragado su fe, o sea, no tenían fe ni tenían una buena conciencia. Entonces, viendo a aquellos que los rodeaban que no tenían confianza en las promesas divinas ni una buena conciencia, eran aquellos que eran lobos feroces. Muy bien. Hermana Sara Alonso. También los ancianos recibieron instrucciones, ¿no?, de cómo saber quién eran los apóstatas y cómo sacarlos de la congregación. En 2 de Timoteo 2, 16 al 19 habla de eso, de rechazar la palabrería inútil que desprecia lo que es santo, y hablaba de 2 personas en concreto, de Himeneo y Fileto, y cómo estos 2 hombres se habían desviado de la verdad. Así que para que recordaran y que no deberían de estar junto con ellos. Muy bien. Hermano Isaac Rodríguez. Y un añadido a cómo reconocer a esos lobos, a esos apóstatas, en 2 de Pedro 2, 1 al 3 se nos menciona cuál sería esa actitud que tendrían aquellos falsos apóstatas. Se menciona conducta descarada, o lo que es lo mismo, una violación grave de la ley, pero además con descaro, ¿no?, con codicia, como también se suele añadir. Muy bien. Hermana Carolina González. Sí, también sabían lo que tenían que hacer con esta gente. En 2 de Juan, el versículo 10, decía claramente que no los recibieran en sus casas ni los saludaran. Muy bien. Hermano Juan Marcos Sanz. Sí, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, bajo inspiración, también estaba profetizando que pese a esas advertencias de cómo identificarlos, cómo deberían tratarlos, la apostasía entraría, porque dice el versículo 17 que sus palabras se esparcirán como gangrena, y eso es lo que terminó pasando. No hicieron caso y al final fue una gangrena que afectó a la congregación del primer siglo. Así es. Hermana Laura Díaz. Sí, en la Biblia de estudio dice que esta metáfora de lobos voraces describe a quienes son extremadamente codiciosos y explotan a otros para su propio provecho. Así que vemos claramente hasta qué punto se iba a contaminar la congregación y por eso era tan importante que estuvieran bien advertidos. Muy bien, buen punto. Hermano Alberto Alonso. Y esto podía pasar de muchas maneras, ¿no? Volviendo al ejemplo que mencionaba Pablo a Timoteo de Himeneo y Fileto, pues parece que ellos fueron muy sutiles, ¿no?, que hasta cierto punto tergiversaron una enseñanza básica, la resurrección. Decían que ya había sucedido, que era una resurrección espiritual y que todos los cristianos que se habían bautizado y se habían dedicado a Dios habían experimentado ya la resurrección, que no había nada más. Realmente era una táctica muy sutil, pero de ese modo consiguieron también engañar a muchos. Debemos estar atentos para rechazar de plano cualquier tipo de actitud y de enseñanzas falsas de este tipo también en la congregación hoy día. Así es. ¿Cómo pensáis que se sintió ese apóstol Juan sabiendo todas esas advertencias que el mismo Jesús había dado, que el Pablo había dado, y ahora veía la situación? Hermano Juan Marcos Sanz. Pues apenado. De hecho, en la primera carta que él mismo escribe, dice: niñitos, es la última hora, oyeron que viene el anticristo, dice, incluso ahora han aparecido muchos anticristos. O sea, él ya reconocía que en la última parte del primer siglo ya había aparecido esa apostasía y él era el único remanente que quedaba de aquella generación de apóstoles que iban a ser un freno para contener aquella ola de apostasía. Pero claro, él ya estaba a punto de morir porque ya era de edad avanzada, así que terminaría expandiéndose. Muy bien, perfecto. Pues con estos primeros párrafos de este subtítulo queda clara una idea, y es que Jehová, antes de dar una disciplina, primero, ¿qué hace? Y muchas veces. Hermano Neftalí González. Pues que advierte a sus siervos. Así es. Hermana Abigail Gil. Sí, esto nos enseña de Jehová que es muy bueno, porque quizás no es lo más justo, ¿no?, a advertir al pueblo tantas veces, sobre todo cuando ellos lo ignoraban, pero Jehová es tan bueno que lo hace. Así es. Hermano Iván Delgado. Y también hemos visto que utiliza diferentes técnicas, diferentes métodos, y eso lo vemos hoy día. En las reuniones tenemos vídeos, tenemos escenificaciones, en las escuelas que también de ancianos también tenemos escenificaciones, vídeos de cómo tienen que hacerlo en las diferentes escuelas. O sea, tenemos todo tipo de técnicas para poder ayudarnos a hacer lo que es correcto. Muy bien. Hermano Samuel Vázquez. Y volviendo a recordar un poquito la imagen tan bonita, ¿no?, que
hemos tenido al principio de este capítulo, incluso cuando alguien recibe disciplina no lo deja abandonado, le da esperanza, quiere que vuelva a él, ¿no? Y es un poco el tema central también de esta reunión. Hemos visto constantemente cómo Jehová desea que volvamos y la disciplina nos la da porque nos quiere. Así es. Pues bien, este estudio bíblico nos ha recordado esa idea principal, cómo Jehová nos ama. Si alguna vez no hacemos caso a sus repetidas advertencias de diferentes métodos con tiempo, hoy en día nos sigue haciendo esas advertencias para mejorar como cristianos, queda bien clara que Jehová no ha cambiado, que no cambió el tiempo de Israel, que no ha cambiado hoy. Él siempre advierte primero y si tiene que disciplinar, siempre lo hace con cariño. En las próximas semanas analizaremos cómo se cumplieron algunas de las profecías esperanzadoras para la nación de Israel en ese tiempo, de la restauración, de la adoración pura. Veremos también cómo se están cumpliendo hoy en los últimos días y cómo se cumplirán plenamente en el futuro. Muchas gracias, hermano Teruel, por la buena conducción de este emocionante estudio. Pues llegamos al final de nuestra reunión, de este precioso programa que ha sido también muy práctico para todos nosotros. Pero no queremos irnos con las manos vacías. Decíamos al principio que lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestra relación con Jehová. Por eso, cuánto agradecemos que nos dé todas estas herramientas, que nos proteja, que nos ofrezca un refugio para conservar esa valiosa relación que tenemos con Él. Igual que aquellos homicidas involuntarios que eran perdonados por Jehová, también hoy, a pesar de nuestra imperfección y nuestros errores, podemos obtener el perdón de Jehová si nos refugiamos en Él. Claro, refugiarnos en Él en ocasiones va a significar tener disciplina. Pero no olvidemos, Jehová nos disciplina porque nos ama. ¿Verdad que saber esto nos acerca todavía mucho más a Jehová, estrecha nuestra relación con Él? ¿Qué programa tendremos la semana que viene? Pues la semana que viene nos espera una reunión que nos permitirá sentir el cariño que Jehová nos tiene gracias a dos ideas principales. La primera, Jehová juzga con justicia mediante los ancianos de la congregación. Y la segunda, Jehová nos protege al ayudarnos a estar bien preparados en estos últimos días. Pues concluimos ya esta reunión, dándoos a todos muchísimas gracias por vuestra preparación y toda vuestra atención. Lo haremos con la canción número 93, cantaremos la canción número 93 titulada Bendice nuestras reuniones. Después nuestro hermano Isaac Rodríguez hará una oración a Jehová.